Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga mucho. Es una bendición poder compartir de nuevo con ustedes. Yo sé que muchísimas veces siempre orientado a formar, a corregir, a redarguir, pero es de alguna forma la palabra a la que el Señor me lleva. Y pues en estos días Dios ha estado hablándome mucho de la necesidad de la limpieza, de poder tener pureza. Y hoy vamos a tratar un tema que, aunque pareciera que no tiene como mucha relación con esto, sí va a influir mucho en esta área de nuestra vida. Entonces yo quiero invitarle a que oremos y que leamos la palabra. Amén. Padre Celestial, aquí estamos, amado Dios, muy agradecidos contigo, Señor, porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana, Señor. Tu fidelidad constantemente nos sorprende, amado Dios. Padre Celestial, queremos, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo sea hablándonos, oh Dios, y que no permitas, Señor, que a pesar de que estemos viviendo una vida cúltica a través de redes sociales, Señor, nuestra vida se enfríe espiritualmente, oh Dios, a pesar de que no nos podamos reunir de la misma forma, con la misma frecuencia con nuestros hermanos en la iglesia, y sea un tiempo de mucha más coinonía, de mucha más llenura espiritual, oh Dios, nuestro corazón se decaiga, Señor, sino que siempre tu palabra sea ministrándonos, Señor, y podamos recibirla con todo el interés y con toda la disposición de nuestro corazón, Señor. Bendice cada persona que está escuchando, Dios, y permite, Señor, que se ha quitado todo estorbo que no nos quiera permitir oír con alegría tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo le invito a que vaya ahí en su Biblia a Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 13. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice así: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Vamos a dejarlo solamente hasta ahí. Ok, hoy vamos a estar hablando de un tema que he querido titular: dime con quién andas y te diré quién eres. A ver, vamos a hablar mucho acerca de las estrategias del enemigo y cómo se ha movido para afectar nuestra santidad y para afectar nuestra relación con Dios. Una de las cosas que es muy importante es que nosotros entendamos que la mejor arma que tiene el enemigo para destruirnos, la mejor arma que tiene el enemigo no es destruirnos, sino que es influir. Su fin sí es destruirnos, pero es muy importante que nosotros reconozcamos que métodos más comunes utiliza Satanás para querer destruirnos, y es influir. El enemigo quiere despojarnos de las cosas que Dios nos ha entregado, y él está buscando las estrategias para poder hacerlo. Y en la antigüedad veíamos que a través de la influencia él derribaba al pueblo de Dios, y hoy también seguimos atravesando las mismas situaciones que siguen derribando al pueblo de Dios. Ahora, este enemigo lo podríamos mirar desde dos puntos de vista: espiritual y físico. ¿Por qué espiritual? Porque muchísimas veces el enemigo se mueve a través de lo espiritual. ¿Cómo? Se está moviendo hoy en el mundo para influirnos a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de la cultura. Hoy en día el mundo nos está trayendo un montón de cosas que intentan influir al pueblo cristiano, que intentan perforar, que intentan debilitar, que intentan desviar y desenfocar al pueblo cristiano. Pero también tenemos que hablar que a veces esos enemigos son personas que no nos dejan avanzar espiritualmente, son personas que siempre nos están atrancando en nuestro crecimiento espiritual y que nos están afectando para que nosotros podamos avanzar espiritualmente. Entonces hoy vamos a hablar mucho acerca de esos enemigos y de esas maneras en que ellos influyen sobre nosotros, ¿ok? Entonces, primeramente vamos entonces a observar el texto bíblico de nuevo, y dice ahí en Nehemías, en el capítulo 13, versículo 1, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él
que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Entonces, hay algo que es importante ahí, y es que Nehemías, que es el autor de este libro, cuando regresa a reconstruir Jerusalén, ya está reconstruido el templo, ya están reconstruidas las murallas. Nehemías, juntamente con Esdras, tienen un enfoque muy grande, y es que no solamente se reconstruya la parte física de Jerusalén, sino que se reconstruya la parte espiritual del pueblo de Jerusalén, que no solamente haya un pueblo viviendo de nuevo en una ciudad, sino que su corazón sea un corazón adecuado para ser pueblo de Dios. Entonces él empieza a enseñarles y a recordarles, a volver a retomar las lecturas de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, para que ellos vuelvan a recordar cuáles son las leyes que Dios ha estipulado, y ellos de nuevo retomen un andar cristiano, un andar conforme a la palabra, correcto. Y dentro de ese hábito que ellos han adquirido de leer las escrituras, resulta que este día se levantan a leer y leen un mandato o una advertencia muy interesante que Dios les hace en la palabra, y es cuando les dice ahí, los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y me llama mucho la atención que utilice el término congregación, porque se refiere a todas las personas que tienen el privilegio o tienen el derecho de ofrecer sacrificios a Dios. O sea, todo el que hacía parte activa de la congregación de Dios podía ofrecer a Dios. El que era un extraño, el que no era aceptado dentro de la congregación, no le podía entregar alabanzas ni ofrendas a Dios. Entonces él está diciendo, ojo, ni los amonitas ni los moabitas van a entrar a la congregación de Dios. Yo no los quiero dentro de mi congregación, ¿cierto? ¿Y por qué? Ahí dice, inclusive el término dice jamás, nunca los quiero en mi congregación. ¿Pero por qué? ¿Qué tenían los moabitas y qué tenían los amonitas que se habían hecho tan desagradables delante de Dios y que no los quería aceptar dentro de su congregación? Cuando uno podría decir, pero es que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué había en ellos que Dios no los quería aceptar como parte de su congregación? Entonces vamos a mirar varias cosas. Listo, la primera cosa que vamos a mirar en este aspecto es que vamos a mirar y vamos a hablar un poco hoy acerca del espíritu de Moab y del espíritu de Amón, ¿ok? ¿Qué característica tenía o qué naturaleza tenía ese espíritu de Moab y ese espíritu de Amón? Bueno, yo le voy a contar varias cosas. Primero que todo, tanto los moabitas como los amonitas eran hijos de Lot. Pero para los que de pronto no saben, no tienen conocimiento de esto, esos hijos, Moab y Amón, habían nacido como resultado de un incesto. Porque sus hijas, no voy a ampliar mucho la historia, sus hijas lo habían emborrachado a su papá, él tenía 2 hijas, y lo habían emborrachado y habían dormido con él para que les diera descendencia. Una noche lo emborrachó una de ellas y durmió con él, tuvo relaciones sexuales con él, y al día siguiente la otra lo emborrachó y tuvo relaciones sexuales con él, y de allí nacieron estos 2 hijos, Amón y Moab. Entonces podríamos decir que ya de ahí parte una naturaleza espiritual incestuosa. Vamos a hablar de esas cosas espirituales que muchas veces nosotros traemos arraigados desde nuestra generación, cosas que ya están acá inherentes en nosotros. Entonces ellas, a través de esta práctica, introdujeron algo a nivel físico y a nivel espiritual dentro de su familia, y fue la parte incestuosa. Ahora, más adelante, cuando ellos ya se constituyen pueblos, Moab y Amón, los moabitas y los amonitas, ellos adquieren una idolatría a ciertos dioses, y vamos a hablar básicamente de 2 dioses. Vamos a hablar de Quemos, que también se conocía como Moloc o Milcón, y vamos a hablar de Baal Peor. Ellos adoraban a estos 2 dioses, ¿cierto? Esos eran sus dioses principales, eran los dioses que gobernaban, los dioses representantes del pueblo moabita y amonita. Y estos 2 dioses tienen características importantes. La primera, en cuanto al dios Moloc o Quemos, mi esposo lo mencionaba el domingo pasado, él hablaba acerca de que este dios era un dios al que había que sacrificarle los niños, había que hacerle sacrificios humanos, y estos sacrificios que se hacían se quemaban, o sea, quemaban niños o quemaban personas ofreciéndoselas a Moloc, especialmente niños. Ahora, ¿por qué hacían esto?
habríamos hablado también, y mi esposo lo mencionaba el domingo, porque había un espíritu de avaricia. O sea, ellos querían prosperidad, abundancia económica, que todas sus cosechas salieran bien, que tuvieran fertilidad en los campos. Entonces, ¿qué hacían? Ofrecían sus hijos para que la tierra y el dios Quemos les devolvieran prosperidad. Entonces ya estamos mirando que había un espíritu de avaricia dentro del pueblo moabita y amonita, ¿cierto? Esa era la naturaleza espiritual que ellos traían. Pero también adoraban al dios Baal Peor. Y el dios Baal Peor era un dios que se le adoraba haciendo cosas muy inmorales a nivel sexual. Era un dios que al que se le ofrecía cultos obscenos y licenciosos, se hacían orgías sexuales, se hacían incestos. Entonces, para adorar a este Dios, entonces yo quiero que usted piense, ellos nacieron como producto de un incesto y ahora ellos buscaron un Dios que busca que se le adore a través de prácticas incestuosas y prácticas obscenas y orgías y prácticas de inmoralidad sexual muy fuertes. Entonces mire que ahí se va viendo espiritualmente cómo se está moviendo eso en ellos. Entonces ya llevamos dos cosas que se observan. Se observa un espíritu de avaricia y se observa un espíritu de inmoralidad sexual. Pero también en Jeremías capítulo 48, no se lo voy a leer, en este momento en el versículo 29 y 30 se menciona que el pueblo moabita era un pueblo altivo, arrogante, soberbio, altanero. O sea, manejaban una prepotencia impresionante. Y el pueblo amonita, en Amós capítulo 1, versículo 13, dice que cuando lucharon una vez contra Israel y la atacaron, vinieron y tomaron las mujeres embarazadas y les abrieron el estómago para hacerlas abortar sus bebés. O sea que eran personas violentas, personas también, podríamos decir, injustas, ¿cierto? Entonces, miremos un poquito la naturaleza que se mueve en el espíritu de Moab y en el espíritu de Amón, ¿cierto? Entonces, tomemos otra vez en cuenta, se mueve avaricia, ¿cierto? Un espíritu de avaricia, se mueve un espíritu de inmoralidad sexual, se mueve un espíritu de altivez o de soberbia y se mueve un espíritu de injusticia o de violencia, ¿cierto? Eso era lo que se movía constantemente en medio del pueblo amonita y del pueblo moabita. ¿Ok? Esas son las personas que está diciendo el Señor, yo no las quiero jamás dentro de mi congregación. ¿Por qué? Por las características que ellos poseen. ¿Cierto? Entonces ya vamos entendiendo un poquito por qué Dios no quería un pueblo como este dentro de su congregación, porque su naturaleza espiritual era una naturaleza espiritual muy perversa, muy dañada, ¿ok? Pero resulta que el pueblo moabita siempre le hizo guerra a los israelitas. Y vamos a observarlo nuevamente ahí en Nehemías capítulo 13, dice ahí que empieza a explicar el Señor qué otras cosas fue las que hicieron ellos por lo que Dios no quería que hicieran parte de su congregación. Dice en el versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Cierto? Entonces lo segundo que empieza a suceder, o lo que vamos a empezar a mirar, es que el pueblo moabita y el pueblo amonita desde un principio quiso levantar una guerra en contra de Israel. Y dentro de esa guerra ellos no quisieron ayudarles en un momento dado. Ahora vamos a entender un poquito por qué esa guerra y por qué no les quisieron ayudar. Resulta que el pueblo de Israel sale de Egipto, empieza a andar por el desierto, ¿cierto? Y después de 40 años dice que ya va a tomar la tierra que Dios les ha prometido. Y en este proceso de tomar la tierra, ellos se tienen que ubicar al lado del río Jordán, porque el río Jordán es lo que separa la tierra prometida de ellos. Entonces ellos deben de atravesar ese río para poder poseer la tierra que Dios les ha prometido, ¿cierto? Pero resulta que en ese lugar, o sea, al borde del río Jordán, están todos los territorios de los amonitas y de los moabitas. Entonces, obviamente, ellos se tienen que ubicar por ahí para poder pasar al otro lado. Sin embargo, el Señor en Deuteronomio capítulo 2 les es muy claro y les dice al pueblo de Israel, ustedes no van a molestar a los amonitas y ustedes no van a molestar a los moabitas. No se van a acercar a ellos para nada, no los van a molestar, simplemente nos vamos a pasar por un ladito para poder pasar a la tierra prometida.
Pero en medio de eso resulta que entre los dos países, Moab y Amón, en medio de esos dos países, por decir algo, acá está el río y aquí están las ubicaciones de estos dos pueblos, Amón y Moab. En medio hay un territorio que anteriormente perteneció a los moabitas y a los amonitas. Era un territorio que ellos tenían, porque como ellos son hermanos, un pueblo hermano, entonces ellos tenían todo su territorio juntos. Pero resulta que hubo un pueblo llamado los amorreos que vinieron y les quitaron parte de sus tierras. Y al quitarle parte de sus tierras, los separaron. Colocaron a Amón a un lado, a Moab al otro, y en medio de eso quedó un terreno que perteneció a los amorreos. Cuando el pueblo de Dios empieza a acercarse al río Jordán, el terreno que el Señor les entrega, o sea, que Dios les da para que ellos sí posean, para que ellos se apropien de él, es ese terreno de los amorreos. Entonces ellos vienen y pelean contra el rey de Basán y contra el rey de... se me olvidó el nombre. Contra el rey de Seón, vienen y pelean y ellos toman ese territorio. Pero entonces, ¿qué sucede? Lo primero que empezamos a observar, según ahí lo que leímos en Nehemías capítulo 3, versículo 2, es que se supone que Lot, no les había contado, era sobrino de Abraham. O sea que Moab y Amón, que vienen a ser hijos de Lot, venían a ser familiares lejanos de los israelitas, porque Israel, Isaac y Jacob eran descendientes de Abraham. Entonces se suponía que si estos venían del desierto, iban a poseer una tierra y están pasando por un ladito con respeto, y estos los conocen, los moabitas y los amonitas, pues lo que se esperaba es que los amonitas y los moabitas les brindaran ayuda. Quieren agüita, quieren comidita para que descansen un poquito de ese camino del desierto, pero ellos no les brindaron ni agua ni pan, según dice ahí el texto de Nehemías. Entonces, en segundo lugar, estamos hablando de ese espíritu de Moab y de ese espíritu de Amón, ¿cierto? Estamos hablando de, yo les decía ahorita al principio de la enseñanza, personas que influyen en nuestra vida, o cómo el enemigo a través de circunstancias influye en nuestra vida, a través de las cosas del mundo influye en nuestra vida. Pero si pensamos en personas, lo que nos está mostrando acá este texto bíblico es que los moabitas y los amonitas debían de ser amigos del pueblo de Israel. Y es más, debían de tener gratitud con el pueblo de Israel, porque por los antecedentes, por las personas que, los ascendientes de ellos, Abraham siempre le ayudó a Lot. Entonces, si Lot traía una herencia y se la pasó a sus hijos de ese conocimiento de Abraham, entonces estos muchachos y estas tribus debieron haber ayudado a los israelitas por gratitud, pero no tuvieron gratitud. Antes, por acá no entre, por acá no pase, no les queremos dar pan, no les queremos dar agua, no queremos calmarles su hambre y no queremos calmarles su sed. Entonces ahora yo quiero que usted piense en esa persona que a veces está influyendo sobre su vida, que a veces no la está dejando a usted, no lo está dejando a usted avanzar espiritualmente, pero que se caracteriza por ser ingrato. Se caracteriza porque parece que usted siempre le sale a deber y nunca valora lo que usted hace por él, cómo le ayuda, cómo lo apoya, cómo lo aconseja a veces, cómo ora por él, pero siempre le está haciendo a usted como un tropiezo, como un estorbo para usted avanzar. En primer lugar vamos a pensar en eso, ¿cierto? Pero en segundo lugar, como les explicaba ahorita, ellos tomaron este territorio de los amorreos que antes había sido de Moab y de Amón. Y parece que a ellos eso no les gustó. Parece que a ellos les molestó. Que Dios, y escúcheme bien lo que le voy a decir, que Dios les entregara a los israelitas una tierra que ellos creían que era de ellos. Y entonces lo que ellos empiezan a pensar posiblemente es, ¿por qué Dios les entrega esa tierra a ellos y no nos la entrega a nosotros? Y entonces en ese proceso yo quiero invitarle a que usted vaya un momentico a Números capítulo 22. Ahí en Números capítulo 22 dice en el versículo del 1 al 4:
Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Mire que les estoy contando lo que estaba pasando cuando ellos tomaron ese territorio de los amorreos. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Ellos tuvieron miedo cuando el pueblo había pasado por el lado de ellos y no había tocado los terrenos de ellos, pero también están cargados porque los israelitas han tomado el territorio de los amorreos que era de ellos. Ahora yo vuelvo y le pregunto a usted, y yo quiero que usted piense por un momento en eso. ¿Cuántas veces esas personas que yo le estoy diciendo que están influenciando sobre usted y que no lo dejan avanzar espiritualmente, están pensando muchas veces, están sintiendo: es que ¿por qué Dios les entrega a ellos eso y no me lo da a mí? Es que eso era para mí, ¿por qué se los tiene que dar a ellos? Ahora el versículo 5 dice: por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Los moabitas y los amonitas le tenían enojo a lo que Dios le estaba entregando al pueblo de Israel, y le tenía enojo a que ellos hubieran tomado ese territorio, y dicen: no, de pronto ahorita van a venir y van a tomar el resto del territorio de nosotros. Y entonces en ese proceso, ¿qué buscan? Venga, Balaán, maldígame a este pueblo. Y la palabra maldecir ahí significa: hágamelo insignificante, vuélvamelo débil, vuélvamelo menguado, vuélvalo despreciable. Yo quiero que lo acabe, yo quiero que lo destruya. Y yo vuelvo y le repito: ¿cuántas veces usted se está dejando influenciar de personas que en vez de edificarlo y hacerlo avanzar espiritualmente, están haciéndolo retroceder, y aún dentro de ellos no quieren que usted sea algo grande, alguien grande, sino que lo quieren ver insignificante, lo quieren ver despreciable? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros necesitamos empezar a entender por qué el Señor dijo: este pueblo yo no lo quiero dentro de mi congregación. Primero que todo, traen una naturaleza terrible. Pero segundo que todo, en vez de ayudar a sus familiares lejanos, en vez de ser de ayuda para ellos, lo que hacen es ser desagradecidos y querer tomar lo que yo les he entregado a ellos. Yo no los quiero en medio de mi congregación, porque lo que quieren es el mal de mi pueblo. Buscaron a Balaán para que los maldijera, buscaron a un brujo para que los maldijera. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de eso, estamos conscientes de esa naturaleza de Moab y de Amón, cuando estamos conscientes de esa forma de actuar ingrata y donde quieren tomar lo que Dios nos ha entregado a nosotros, entonces tenemos que empezar a observar los moabitas, qué estrategias utilizan para poder derribarnos. Ese espíritu de Moab y ese espíritu de Amón, qué estrategias utilizan para poder derribarnos. ¿Por qué? Porque entonces, cuando ellos quisieron buscar un brujo para que maldijera al pueblo de Dios, el brujo tuvo que terminar declarando bendiciones hacia el pueblo de Dios, porque Dios no le permitió maldecir al pueblo. Y entonces yo quiero, iglesia, que nosotros empecemos a enfocarnos y a retomar de nuevo que el enemigo nos quiere destruir. Ese es su fin, destruirnos. Y ahí estoy hablando de un enemigo espiritual, no estoy hablando de esa persona o esas personas que le estoy diciendo, estoy hablando de un enemigo espiritual. El enemigo nos quiere destruir, pero él sabe que Dios es nuestro guardador. Entonces él no puede venir y arremeter directamente contra nosotros y destruirnos, porque él sabe que no puede hacerlo, porque a través de su Hijo Jesús nosotros hemos sido rodeados, cubiertos. Entonces, ¿él qué hace?
utiliza una estrategia, y eso era lo que yo le mencionaba a usted al principio de la predicación. ¿Cuál es la estrategia que el enemigo utiliza? La estrategia es influir. ¿Cómo quiere el enemigo, cómo quiere este espíritu de Moab y este espíritu de Amón influir en nosotros? A través de la seducción. ¿Cómo somos nosotros influenciados por algo? Cuando ese algo nos atrae, ese algo nos seduce, ese algo nos parece interesante, ¿cierto? Entonces yo quiero pedirle a usted que vaya un momentico ahí a Números 25, o sea, 2 hojitas más adelante, y dice ahí en el versículo 1, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces volvamos a retomar. Moab quiso atacar. Y ya sabemos por qué quiso hacer la guerra contra el pueblo de Israel. Pero Dios no se lo permitió. Entonces, ¿qué vienen y hacen los moabitas? No. Entonces influyamos sobre ellos. Seduzcámoslos. ¿Y qué voy a utilizar para seducirlos? Todos los espíritus que manejo. Todo lo que a nivel espiritual manejo. Voy a utilizar para seducirlos un espíritu de avaricia. Voy a utilizar para seducirlos un espíritu de inmoralidad sexual. Voy a utilizar para seducirlos un espíritu de de violencia, o un espíritu de soberbia y de altivez. Voy a utilizar eso para seducirlos. Y entonces, ¿qué empezó a hacer aquí? Dice ahí, o sea, ¿cómo podemos saber que utilizó esos espíritus para seducirlo? Porque mire que dice acá, empezaron a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo a Baal Peor. O sea, hablábamos ahorita de Baal Peor, ese dios que maneja estas cosas a nivel espiritual, y que era el dios de ellos, que ellos adoraban. Entonces yo quiero que pensemos por un momento cómo se mueve el enemigo contra el creyente hoy en día. Él nos empieza a seducir a través de las cosas que vemos en el mundo, y que nos dice: ven, haz esto conmigo, consigue un poco más de plata, ven acá conmigo, mira a esa muchacha tan querida que está, ven acá conmigo. Ay, pero ¿por qué te la vas a dejar montar? No te tienes que dejar humillar de nadie, ven acá conmigo. No, es que este mundo está lleno de injusticia, uno siendo honrado no gana nada, hay que hacer las cosas a las malas, ven acá conmigo, quédate acá conmigo, duerme conmigo, cohabita conmigo. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Estaban yendo a dormir con estas mujeres que los atraían a esos dioses falsos. Y así es el enemigo con nosotros, nos empieza a influenciar a través de la seducción, y nos empieza a atraer. Pero es que vos necesitas un estilo de vida un poco mejor, ven acá conmigo, dedícate más a esto. Pero es que definitivamente vos en tu matrimonio no estás feliz, porque es que vos no te entendés con ese esposo, vos no te entendés con esa esposa, porque no miras para afuera, ven acá conmigo, hay cosas mejores afuera. Y el enemigo empieza a influirnos, y el enemigo empieza a llamarnos, y por eso es que dice ahí en el versículo 2, las cuales lo invitaban. Venga, ¿usted no se ha dado cuenta que en el mundo las cosas que nos influencian nos buscan? A través del Facebook, ¿cuántas infidelidades nos están buscando? ¿Cuánta pornografía nos está buscando a través de las redes sociales? ¿Cuánta inmundicia, deshonestidad, robo, codicia nos está buscando afuera? ¿Cuántas personas proponiéndole a usted cosas que no son correctas o negocios que no son buenos? Siempre ese espíritu de Moab y de Amón está llamándonos, está invitándonos: venga para acá que no es para eso, venga para acá que eso no duele tanto, venga. Y entonces, ¿qué dice ahí? Que ellos terminaron, ¿qué? Acudieron, dice ahí en el versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y la palabra acudir significa eslabonarse. Entonces vuelvo y le repito,
Dios no quiere que el pueblo de Moab, el espíritu de Moab y el espíritu de Amón entren en la iglesia. Y ya sabemos por qué. Porque a nivel espiritual manejan una naturaleza muy dañada, ¿cierto? Sin embargo, el espíritu de Amón y el espíritu de Moab siempre le ha querido hacer guerra al pueblo de Dios, porque no ha querido valorar lo que el pueblo de Dios hizo con él, en el caso de personas que no han valorado cómo les hemos ayudado, porque no quieren que Dios nos entregue a nosotros lo que nos está dando, sino que ellos quieren tomar lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Entonces el espíritu de Moab quiere hacer eso. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia que utiliza? Como Dios no me permite tocarte, maldiciéndote y destruyéndote, entonces ¿qué hago? Te seduzco para que tú te eslabones. Te seduzco para que tú te agarres de mí. La palabra no significa solamente eslabonarse, sino que significa fajarse. ¿Cómo así fajarse? ¿Qué característica tiene una faja? Que se adhiere a su cuerpo y parecen una sola pieza. Y lo que este espíritu quiere es que usted se faje a él, que usted le sirva a él. Entonces la estrategia que utilizó fue esa. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que lo logró. Nos logró ligar. Y ahora nosotros estamos atados a un espíritu de avaricia, atados a un espíritu de inmoralidad sexual, atados a un espíritu de altivez, atados a un espíritu de injusticia o de violencia. Estamos viviendo en ese estilo de vida, estamos actuando en ese estilo de vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas cosas empiezan a influenciarnos y logran influenciarnos, entonces nosotros, ¿qué vamos a empezar? A vivir así, a tener un comportamiento así. Mire, Jueces capítulo 10, versículo 6, empieza a mostrarnos que ya para el pueblo de Israel esto se convirtió en un estilo de vida. Mire lo que dice. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón. Ahora ya en el estilo de vida del pueblo de Dios está impregnado una naturaleza moabita y amonita. Ellos ya adquirieron un estilo de vida de los moabitas y de los amonitas. Ellos ya se acostumbraron a ser como los moabitas y como los amonitas. Y mire, no solamente lo dice ahí, en Primera de Reyes, capítulo 11, o sea, más adelante, habla del rey Salomón. Y nos cuenta cómo el rey Salomón siguió las mismas andanzas. O sea, que empieza a reflejar eso. Que cuando nosotros dejamos entrar ese espíritu de Moab, ese espíritu de Amón en nosotros, eso empieza a influenciar a nuestras generaciones. Porque dice ahí en el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab y a las de Amón. Las menciona de primeras. Y en el versículo 7 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ahí está. O sea, iglesia, cuando nosotros abrimos la puerta a dejarnos influenciar con una cosita pequeñita y con otra cosita pequeñita, va a llegar un momento en que estamos tan influenciados que ya somos como esas personas, que ya somos como ese espíritu, que ya hemos adquirido ese carácter y ese ser de ese espíritu. Y estamos envueltos y sumergidos en el mundo y ya no nos damos cuenta. Y vamos a la iglesia y levantamos las manos y estamos totalmente paganizados. Porque hemos dejado influenciar eso. Lo sigue diciendo más adelante, ahí mismo en Primera de Reyes capítulo 14, versículo 21. Vuelve y lo dice. Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel. El nombre de su madre fue Naama Amonita. O sea, aquí estamos viendo un rey de Israel que tiene una mamá amonita. Mire hasta qué punto ha influenciado el amonita y el moabita
dentro de ellos. Y ahí en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13, le quiero leer el último texto. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado, a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, ellos ya estaban acostumbrados a la idolatría, a todos los dioses de Amón y de Moab. Ellos ya estaban impregnados totalmente de esto. Ellos ya estaban totalmente influenciados. Ahora, ¿qué sucede? Y vuelvo a retomar el ejemplo de cuando usted ha permitido que una persona que no la deja avanzar a usted espiritualmente, que la estanca espiritualmente, esté influenciando sobre usted. Que usted llega a un momento en que empieza a tener una guerra física con esa persona. Una guerra física que usted pelea físicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando usted se ha dejado influenciar demasiado de las cosas del mundo? Que usted empieza a tener una guerra física que pelea físicamente. Es decir, que usted empieza a darse cuenta que eso lo está afectando, que eso lo está trancando a usted espiritualmente, que eso lo está dañando. Es más, que eso le está quitando a usted las bendiciones espirituales que Dios le ha entregado. Y entonces usted empieza a decir, no, yo tengo que derribar esto de mi vida, yo tengo que quitar esto de mi vida, porque ya lo he dejado entrar mucho en mi vida, pero usted empieza a batallar físicamente hablando. Es decir, en la carne. Mire, el objetivo de Moab, como yo les dije ahorita, era quitarle al pueblo de Israel lo que Dios ya le había entregado al pueblo de Israel. Y lo dice en el texto bíblico. Es más, no se lo voy a leer muy alargadamente, pero si usted va a Josué capítulo 13, dice los territorios de ese sector amorreo que Dios le había entregado al pueblo de Israel. O sea, da el nombre de las ciudades. Y usted más adelante se va a dar cuenta que son exactamente las mismas ciudades que los moabitas siempre están quitándole al pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Moab le estuvo haciendo guerra al pueblo de Israel por esas ciudades que Dios le había entregado. Ahora, en ese proceso, entonces el pueblo de Israel dice, no, yo no me voy a dejar quitar mis tierras, yo no me voy a dejar quitar lo que Dios me ha entregado. Y ellos empiezan a pelear físicamente para no permitir que el pueblo moabita y amonita les quite sus tierras. Y muchas veces les va bien, muchas veces lo logran. Por ejemplo, David y Saúl pelearon para defender su territorio israelita de los moabitas. Y Dios les daba la victoria, sí, y vencieron. Pero también en muchas ocasiones el pueblo de Moab se volvía a sublevar y volvía y les vencía. ¿Por qué? Porque aunque ellos peleaban físicamente para no dejarse quitar el territorio, su corazón estaba influenciado de cosas a nivel espiritual que no permitía que ellos tuvieran una victoria completa, sino que muchas veces ellos iban y vencían y poseían, pero debido a que su corazón estaba mal, volvía Moab y les quitaba, y Amón y les quitaba lo que ellos ya habían rescatado. Entonces, yo quiero que pensemos en este momento, iglesia. Mire, ya hablemos a nivel espiritual, ya no hablemos de una persona, hablemos a nivel espiritual. Dios ha vencido áreas en su vida. Dios a usted lo ha desatado en áreas de su vida. Usted tenía ataduras, no sé si de alcoholismo, no sé si de drogadicción, prostitución, no sé si de divorcios, traía ataduras de depresión, de quiebra, de ruina, de muerte, ataduras de ira, de contienda, de raíces de amargura, de rencor. Y Dios vino y le dijo, mira, te libro. Posee esa tierra, vence a ese enemigo. Yo te entrego esa tierra, te entrego libertad en esa área de tu vida. Y Dios te dio libertad. Pero cuando usted y yo empezamos a dejar entrar a Moab y a Amón, cuando usted y yo empezamos a dejarnos influenciar por el mundo, por esas personas que no nos dejan avanzar espiritualmente, que a veces es nuestra familia extendida, nuestra familia cercana, amigos que no nos convienen, resulta que ellos empiezan otra vez a tomar lo que a usted Dios ya le había entregado. Y usted vuelve a empezar a entrar en ataduras de quiebra, en ataduras de divorcio, en ataduras de depresión, en ataduras de soledad, en ataduras de raíces de amargura.
usted vuelve a empezar a entrar en ataduras de alcoholismo, en ataduras de prostitución. Pero ¿por qué si Dios ya me ha sacado de acá? Porque dejamos al enemigo influenciar sobre nosotros. Entonces yo quiero mostrarle un ejemplo de eso que yo le estoy diciendo. Ahí en Jueces, capítulo 3, hay una cosa que es muy impactante, y me perdona que lo mueva tanto en la Biblia, lo que pasa es que me impacta mucho la forma en que el pueblo moabita se ha movido siempre en nosotros. La forma en que el espíritu de Moab y de Amón se ha movido en nosotros. Mire, iglesia, Dios no nos quiere dar victorias temporales frente a las cosas espirituales que nos influencian. Dios nos quiere dar la victoria completa. Usted y yo no nos podemos acostumbrar a ganar por momentos, ganarle al enemigo por momentos, territorio, porque eso no es bueno. Y se lo quiero mostrar a través de la palabra. Ahí en en Jueces capítulo 3, en el versículo 12, mire lo que dice. ¿Por qué perdían ellos las guerras físicas? Porque las peleaban a nivel físico. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Mire lo que está diciendo. Porque el pueblo de Dios no se quiere apartar de dejarse influenciar, entonces Moab vuelve y agarra fuerza y viene y ataca al pueblo de Dios, y Dios lo permite. Dios fortalece a Moab, porque usted y yo no estamos siendo unas personas radicales en nuestro cristianismo. Y entonces volvieron otra vez. ¿Y qué sucedió? Dice ahí, sigue diciendo, versículo 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Por 18 años estuvieron esclavizados a Moab. Pero luego dice el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó a Ahod. ¿Qué le pasa? Yo le decía a usted ahorita, ¿qué le pasa cuando usted se empieza a ver muy influenciado de ese espíritu? ¿Qué le pasa cuando usted empieza a ver que hay unas personas que no lo dejan a usted avanzar? Usted empieza a clamar y a decir, Señor, ya esto me está afectando mucho. Y ahí sí clamamos y ahí sí oramos, después de 18 años de estar subyugado. Y entonces sí, sucedió el milagro. Dice ahí en el versículo 28 que Dios les entregó a los moabitas y que mataron a muchos moabitas, hasta el versículo 30, y dice así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Sí vencieron y estuvieron tranquilos 80 años. No dice ahí, vencieron a Moab y estuvieron tranquilos para siempre. Vencieron a Moab y Moab nunca los volvió a molestar. No. ¿Por qué? Porque ellos trataban de vencer a ese espíritu de Moab y de Amón físicamente, con armas carnales. Porque me está quitando el terreno que Dios ya me entregó. Pero no estaban aprendiendo a pelear espiritualmente. Entonces, iglesia, ¿cómo podemos nosotros pelear espiritualmente para vencer a ese enemigo? Y ya con esto quiero ir terminando. Versículo 3 de Nehemías 13 dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y recordaba mucho la predicación de mi esposo el domingo pasado. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? ¿Cuál es la forma de hacer guerra espiritual para vencer en lo espiritual y vencer en lo físico? Iglesia, el corazón. El corazón de nosotros tiene que cambiar, nuestro interior tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? Lo que dice, vuelvo y le retomo el contexto, ellos estaban leyendo la ley de Moisés, y la ley de Moisés les dijo: no entrarán los amonitas ni los moabitas jamás en la congregación de Dios. Y ellos entendieron ese jamás, ellos entendieron ese radicalmente jamás. Y cuando ellos escucharon ese radicalmente jamás, dice el versículo 3, cuando oyeron, cuando entendieron la gravedad, yo me imagino que ellos eran ahí oyendo el mandamiento y poniéndose a echar cabeza de toda la historia que yo les acabé de contar.
porque esa era la historia de ellos. Era toda la vida que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos habían recorrido un montón de años peleando contra los moabitas, los moabitas quitándoles territorio a ellos y los amonitas, y ellos volviéndoles a quitar los territorios a los amonitas y a los moabitas, peleando toda la vida por los dioses que colocaban de ellos en su territorio israelita, y luego como reyes venían y derribaban esos dioses, peleando porque todo el tiempo estaban adquiriendo las costumbres de ellos y viviendo en esas prácticas, todo el tiempo peleando. Y cuando ellos oyeron que la ley de Moisés decía, no quiero amonitas, no quiero moabitas viviendo entre ustedes, ¿qué hicieron? Segundo paso para hacer guerra espiritual: separaron de Israel. Y la palabra separar significa excluir, hacer diferencia. Iglesia, ¿qué tiene usted que separar en usted del paganismo del mundo? ¿A qué le tiene que decir usted, esto yo ya no lo practico más? Esto yo ya no lo hago más. Esto ya no lo acepto más en mi estilo de vida. Me aparto de esta persona que definitivamente me está jalando a cosas que yo no debo hacer. Esta amistad no me conviene. Esta persona de mi familia es mi familia, la voy a tratar, pero no voy a apoyarme en ella ni a dejarme influenciar por lo que ella me dice. Este estilo de vida que me da el mundo, esto que me dice el mundo que debo practicar, ya no lo voy a practicar. Voy a hacer diferencia entre lo que la palabra de Dios me manda hacer y lo que no me manda hacer. Voy a hacer diferencia entre lo que Dios quiere que haga y lo que el mundo me está pidiendo que haga, y voy a separar eso. No voy a seguir haciendo lo que el mundo me dice que haga. Voy a decidir solamente no hacer aquí y allá, sino hacer solamente lo que a Dios le agrada. Y por eso es que utiliza no solamente la palabra separar, sino que dice ahí, separaron de Israel a todos los mezclados. Mire, no solamente separaron a los amonitas y a los moabitas que habían ahí, sino que separaron las personas que estaban mezcladas con los amonitas y que estaban mezcladas con los moabitas, que estaban asociadas. Iglesia, si usted quiere ver libertad en su vida espiritual del espíritu de Amón y del espíritu de Moab, usted tiene que ser radical. Y usted tiene que decir, corto con esto. No un poquitico de esto, no un poquitico de trago, no un poquitico de cigarrillo, no un poquitico de fornicación, no un poquitico de relaciones mixtas, sentimentales, no un poquitico, no. Usted tiene que decirle radicalmente no a las cosas que a Dios no le agradan. Porque, iglesia, eso es lo que nos hace a nosotros estar en este momento tibios espiritualmente, con un pie afuera y un pie adentro. Y por eso es que yo les hablaba ahorita de que lo que el Señor está queriendo es que manejemos pureza, limpieza. Porque aparte de todo, cuando usted tiene un pie adentro y uno afuera, el que más sufre es usted. Porque usted no tiene libertad en Cristo, usted no se goza del Evangelio, usted siente el Evangelio como una carga. Ser cristiano es muy difícil, y ser cristiano no es tan difícil cuando yo tomo una decisión radical y le digo al pecado, no. Cuando yo digo, voy a cortar con esto, si yo mirar esa televisión no me sirve, no lo miro. No voy a escuchar ese tipo de música, no voy a manejar este tipo de vocabulario, no voy a ir a este tipo de reuniones, no voy a hacer este tipo de negocios económicos porque no me sirven, y tampoco los voy a hacer con este tipo de personas. Simplemente no. Mi no es no y mi sí es sí. Radical. Porque si usted y yo no hacemos eso, nos vamos a pasar toda nuestra vida espiritual, cristiana, batallando. Y eso es muy agotador. Unos tiempos esclavos y otros tiempos libres. Entonces yo le quiero invitar, iglesia, a que oremos y que usted ponga en su corazón que usted necesita libertad. Cuando este pueblo en Nehemías, después de que ya habían sufrido un exilio, ya habían sido deportados a Babilonia, habían perdido toda su tierra, estaban viviendo en Jerusalén de nuevo, pero ya no con esa grandeza que tenían antes y con esa riqueza que tenían antes, después de que ellos vivieron todo eso, por fin entendieron, no hemos hecho las cosas bien, las vamos a hacer bien. Y lo mismo yo le quiero animar, no siga esperando que pasen años en el cristianismo y usted viviendo una vida cristiana tan agotadora.
tome una decisión y diga: Señor, yo la quiero vivir bien. Decido soltar esto, ya no voy a ser más terco. Decido soltar esto. Padre Celestial, queremos, Señor, darte gracias, oh Dios, porque tu palabra es viva, Padre amado. Padre Celestial, hoy queremos, Señor, y yo te quiero rogar que tu Espíritu Santo hoy traiga revelación, Señor, discernimiento, entendimiento, Dios. Padre Celestial, qué cosas hay en nosotros en este momento con las cuales hemos dejado, Señor, influenciar nuestro corazón y hemos afectado nuestra vida espiritual, Dios. Padre Celestial, yo te quiero rogar, Señor, que tu Espíritu sea obrando, Dios. Aún te quiero rogar, Señor, que nos permitas ver a aquellas personas, Señor, que han estado a nuestro alrededor y que nos están estorbando en nuestra vida espiritual, que no nos están permitiendo avanzar espiritualmente, Señor, que nos están afectando, Señor, para crecer espiritualmente, para realmente desarrollar una vida espiritual de bendición, de edificación, Señor. Padre Celestial, hoy te queremos rogar, Señor, trae sanidad, Dios, porque realmente es agotador, Señor, vivir, amado Dios, un tiempo bien espiritualmente y otro tiempo mal espiritualmente. Eso es muy agotador, Señor, y por eso yo te ruego en este momento que seas derribando todo espíritu de soberbia, todo espíritu de avaricia, todo espíritu de injusticia, todo espíritu de inmoralidad sexual, Señor, que se esté moviendo en nuestra vida, en nuestro interior, Señor, que nos esté afectando, Señor, para avanzar espiritualmente. Te quiero pedir que derribes todas aquellas cosas a las que le hemos dado acceso y que han influenciado en nuestro corazón y que nos hacen en este momento estar desenfocados en nuestra vida espiritual. Padre Celestial, tú quieres levantarnos, tú quieres sanarnos, tú quieres traernos paz, tú quieres traernos libertad, Señor, y tú no mientes, tú eres un Dios de verdad, Dios, un Dios que habla con verdad, un Dios que es verdad, Señor, y por esa razón, Dios, yo creo y sé que tú puedes traer esa libertad y esa restauración en nosotros, pero es necesario que nosotros tengamos un corazón, Señor, que esté dispuesto a no seguirse dejando contaminar, porque tú vienes y nos limpias, Señor, tú vienes y nos restauras, pero volvemos a ser esclavos de las mismas cosas, porque seguimos, Señor, simpatizando con ellas, porque seguimos sonriéndoles, porque las seguimos dejando entrar y camuflándolas dentro de nuestro corazón. Limpia nuestro corazón, Señor, para que andemos en rectitud, y perdónanos hoy, Señor, por no haberlo hecho, Dios, y por haber admitido en nuestras vidas las cosas que a ti no te agradan, Señor. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dile una vez más: yo quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser un vaso de tu amor.